Bienvenido a Testifica su Gloria, una producción de Radio Centro Cristiano Fuerza Agape. Disfrútalo. Hoy te presentamos el testimonio de nuestro pastor Adonías Hernández. Gracias, auditorio, y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Le queremos mandar un saludo muy especial a toda nuestra amada iglesia y a todo nuestro auditorio en esta primera edición de tu programa Testifica su Gloria. Un servidor, Joaquín Picasso, y mi hermano Alan Rangel. Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, a Testifica su Gloria. Hoy nos reunimos con gozo y gratitud en la presencia del Señor para compartir testimonios que reflejan la grandeza de su amor y fidelidad en nuestras vidas. Cada historia que escucharemos es un recordatorio de cómo Dios trabajó de maneras maravillosas y sorprendentes, transformando vidas y manifestando su poder redentor. Bien, el objetivo principal de esta primera misión es dar a conocer el testimonio de nuestros pastores con respecto a las circunstancias que estaban viviendo en el momento en que fueron atraídos a Cristo. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a nuestro querido pastor, Adonías Hernández. Pastor, es un gusto tenerlo en esta tarde. Gracias. Estamos gozosos de iniciar estas transmisiones y más contar con su presencia, pastor. Sí, gracias. Bien, vamos a comenzar, Alan. ¿Qué le quieres preguntar? Perfecto, pastor. Vamos a iniciar. Pastor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y gracias por todo, primeramente. Gracias. Y gracias a Dios, primeramente, por este proyecto. Bien, pastor. Pregunta: ¿cómo es que surge esa necesidad cómo surge esa necesidad y el deseo de conocer a Dios? Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias por a Joaquín, Alan. Gracias por su excelencia en este trabajo, en este proyecto. Y pues sí, miren, cómo surgió esta necesidad de conocer a Dios. Bueno, pues en un momento muy crítico de mi vida. La verdad es que pues, después de 18 años de alcohólico, después de haber sido también un drogadicto porque también consumía drogas, y después de estar buscando la felicidad en el mundo, pues descubrí que todo eso era falso, totalmente falso. Y pues llegué al momento donde como dicen muchas personas, toqué fondo. Y en ese momento, pues yo ya no tenía un sentido por la vida, o sea, ya no quería vivir. Y tenía a mi esposa y a mis hijos. Y la verdad es que cada vez que yo pensaba en esto, yo me condenaba mucho porque pensaba y decía, ¿cuánto daño le estoy haciendo a mi esposa? ¿Cuánto daño les he hecho a mis hijos? Y yo no merezco vivir. Y para esto, pues mi esposa, ella ya se había convertido a Cristo, ella ya era cristiana y ella oraba por mí, pero yo no, o sea, yo respetaba que ella fuera cristiana, pero yo no quería. Ella inclusive me invitaba a la iglesia y yo le decía, no, yo no quiero ir. Inclusive algunas veces yo no estaba de acuerdo en que ella asistiera porque algunas veces la fui a sacar de la iglesia y me llevaba a mis hijos y a ella un día domingo y los llevaba a pasear, entre comillas. Y bueno, pues llegó el momento en que yo creo que las oraciones de mi madre, de mi esposa y de otras muchas personas que oraban por mí, porque yo conocí de Cristo. Mi padre fue pastor, mis padres fueron pastores, misioneros. Y bueno, yo a la edad de 12, 13 años, yo me aparté totalmente, yo no quise nada con el evangelio. Entonces yo sabía de Dios, pero no conocía a Dios, porque son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Esta es la diferencia. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces tenemos una comunión con Él, tenemos una intimidad con Él. Y el verbo conocer en la Biblia se menciona unas 4 o 5 veces. Y cuando dice, y conoció a Adán, a Eva, está hablando de una intimidad.
está hablando de una relación. Está hablando también de que esta intimidad, esta relación produce un fruto. Sí, claro. Entonces, dice, y conoció a Adán, a Eva, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín. Entonces, vemos que si nosotros lo vemos en lo espiritual, porque la Biblia siempre tiene un sentido espiritual, siempre. Ese es el primer objetivo de la palabra. Entonces, si nosotros vemos esto, nosotros necesitamos una relación con Dios. Yo no tenía en ese entonces una relación con Dios porque ni era cristiano, ni quería recibir a Cristo. Pero llegó un momento que, como les decía, por las oraciones de mi madre, mi esposa y muchos más, pues Dios me arrinconó. Inclusive en ese tiempo, recuerdo que, bueno, pues mi padre murió el 3 de abril, lo sepultamos el 4 de abril de 1991. Y bueno, esa vez cuando él murió, pues yo me condené mucho porque yo nunca había respetado a mi padre, o sea, yo era muy grosero con él. Entonces, pues me condené mucho y fue donde me empecé a hundir más en el alcohol, en las drogas. Y fue el 31 de mayo a las 11 de la noche, 31 de mayo de 1991 a las 11 de la noche, cuando yo tomé la decisión de quitarme la vida. Y esa noche yo me encerré, porque yo oía voces, escuchaba voces que me decían, no sirves para nada, mátate, ya no sirves para nada, quítate la vida. Yo esa noche me encerré en una recámara y agarré un arma y me la puse en la cabeza, luego en la boca, y yo ya estaba a punto de disparar cuando entraron dos pastores. Wow. Dos pastores, mi esposa, yo no sé cómo le hizo, ella los llamó. Ellos entraron, entraron, yo los vi en la puerta y me dijeron, espérate, no hagas eso. Espérate, Dios, Jesucristo te ama y Él puede cambiar tu vida. Entonces yo volteé a ellos enojado y les dije, claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Jesús te ama. Y les dije, si Jesús me amara, entonces yo no estuviera como estoy. Y me dijeron, estás así porque tú quieres. Pero hoy Jesucristo puede cambiar tu vida. Y entonces yo les dije, ¿y si no la cambia? ¿Qué? Y ellos me dijeron, pues si no la cambia, entonces haces lo que tienes que hacer. Y dije, pues está bien, adelante, no pierdo nada. Esa noche me llevaron a un encuentro con Cristo. Gloria a Dios, pastor. Amén. Y esa noche recuerdo que yo le pedí perdón por todos mis pecados a Jesús. Y recuerdo cómo sentí que Él me perdonó. Recuerdo cómo sentí el fuego del Espíritu Santo desde mi cabeza hasta mis pies. Y sentí que toda la carga que yo traía de culpa, de condenación, fue quitada de mi vida en ese momento. Amén. Y entonces yo lloré todo el tiempo como un niño. Yo no lloraba. Yo era alguien me sentía muy duro, muy corazón de piedra. O sea, sí, que era muy rígido. Y bueno, no lloraba esa noche. Empecé a llorar. Y dije, pues, ¿qué me está pasando? Y lloré como un niño esa noche. Recuerdo que esa noche recibí a Jesús y me sentí tan bien. Se fueron los pastores, oraron por nosotros, por mi esposa, por mí, por mi familia, y se fueron. Y recuerdo que esa noche fue la noche número 1 de toda mi vida donde pude descansar. Recuerdo que dormí como un bebé. Recuerdo que cuando desperté al día siguiente, recuerdo que desperté y cuando me levanté sentía que flotaba.
Y yo dije, ¿qué me está pasando? Y sentía un gozo en mi corazón, que yo quería decirles lo que me había pasado a toda la gente. Y yo empecé a abracé a mi esposa, abracé a mis hijos y les pedí perdón. Wow, Le pedí perdón a mi esposa por todo el daño que le había hecho. Le pedí perdón a mis hijos y les dije, perdónenme, porque les he dañado mucho, pero ahora conozco a Jesús. amén, pastor. Y ahora yo quiero amarlos y les pido perdón. Abracé a todos mis hijos, a mi esposa, y esa vez lloramos juntos. Y entonces cuando salí a la calle yo quería decirle a toda la gente, empecé a predicar el evangelio, a todas aquellas personas que me conocían porque yo era muy popular, y de hecho todos con los que, las personas con las que me juntaba yo para beber, para pues drogarme también y tomar alcohol. Bueno, pues esas personas yo les predicaba a Cristo y me decían, ¿estás loco? ¿Qué te pasó? Te lavaron el coco, y les decía, no, No lo podían Dios creer. es real. No lo podían creer, Joaquín, Sí, no lo podían creer. Y entonces yo empecé a predicar a Cristo y yo dije, yo no vuelvo a esa vida. Entonces yo empecé a ir a la iglesia. Mi pastor era Víctor Villasana y su hijo también, pastor Ricardo Villasana. Ellos fueron, se puede decir, mis padres en la fe. Espirituales, sí. Sí, y ellos me empezaron, me estuvieron cuidando, me estuvieron discipulando. Yo empecé a servir en la iglesia y Dios mandó a un hombre, a un hermano en Cristo, para que me cuidara y me estuvo discipulando. Y gracias a Dios, porque en ese tiempo recuerdo que él andaba conmigo, íbamos a trabajar, inclusive trabajaba conmigo, y recuerdo que luego se me salían las majaderías, Sí, y él me decía, "Ey, espérate, párate", y tenía que parar hasta la camioneta. Ujú. Decía, párate, pídele perdón a Dios, no está bien lo que estás haciendo, no le agrada a Dios. Y yo me paraba y orábamos y le pedía perdón a Dios. Entonces, pues, de ahí fue donde yo me empecé a enamorar de Dios. amén. Y entonces me dieron la doctrina de bautismo, perdón, y luego llegó el día en que me tenía que bautizar. Y ese día era un día especial de gozo para mi vida, para mi esposa, para mi familia. El mejor Y, día de nuestra vida. recuerdo que cuando antes de entrar a la pila bautismal, me bautizó el Espíritu Santo. Amén. Y fíjate, esto es algo insólito, porque es algo no acostumbrado. Porque si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos que primero era el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Dios es soberano. Amén. Y Dios, el Espíritu Santo, Él va a actuar en la persona que lo desea y le ama, va a actuar siempre como Él quiere. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. Él va a venir, si nosotros lo deseamos, Él viene como Él quiere. Y Él me bautizó antes de entrar a las aguas. Empecé a hablar en lenguas. Aleluya. Y empecé a glorificar a Dios, y cuando entré a la pila bautismal fue algo tremendo y fue algo que impactó a muchas personas en ese momento. Y entonces, pues ya cuando me bauticé, empecé a tener vida de iglesia, porque esto es lo que debemos de hacer cuando nacemos de nuevo en Cristo. Debemos de tener vida de iglesia. Hay mucha gente que le entrega su vida a Cristo, pero no tiene vida de iglesia, no se alimenta de la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, no ora, no tiene comunión con el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que aparta a la gente, o a las personas que han nacido de nuevo, porque sí tienen un nuevo nacimiento, si lo hacen de corazón, sí tienen un nuevo nacimiento. Dios cumple su parte, pero ellos tienen que cumplir la suya también. Sí, porque en realidad es hasta antibíblico. Sí. Ser un cristiano, así como usted comenta, Sí. no tener una vida en comunión, una vida de iglesia es antibíblico. Así es, porque la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Así es. Entonces, un miembro separado del cuerpo, lo que sucede es que
se echa a perder, se muere. Sí. Se pudo. Muere. Entonces, no podemos decir que somos cristianos y vivir sin estar unidos en el cuerpo de Cristo. Claro. No podemos hacerlo. Un cristiano silvestre no es cristiano. Claro. De hecho, no deben existir esos cristianos silvestres. Porque si son cristianos, si son realmente cristianos, tienen que estar siempre adheridos al cuerpo de Cristo, cumpliendo la función por la cual Dios les ha llamado. Amén. Porque siempre Claro, Dios sí. nos llama con un propósito. Y Dios nos salva con un propósito. Dios no nos da la salvación solamente para ocupar una silla en una iglesia o solamente para estarnos llenando de la palabra. Decía mi pastor, decía, estos que nomás se llenan de la palabra y no predican y no obedecen a Dios, y todos son de esos, son chaparros y cabezones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente están llenándose, pero llega el momento en que se vuelven insensibles Sí, claro. a la voz de Dios, se vuelven insensibles al Espíritu Santo. Y no tienen, llega el momento en que no, ellos sienten que no tienen ya rumbo, que Fríos. están perdidos. Sí, están totalmente fríos. Entonces, fue algo tremendo. De ahí yo empecé a enamorarme de Dios, empecé a servir a Dios en la iglesia con mi esposa, empezamos a trabajar en la limpieza, empezamos a servir lavando los baños, y empezamos a trabajar, toda mi familia, mis hijos, y no faltábamos una sola vez a la reunión. Y empezamos a crecer, Dios nos empezó a hacer crecer, y nos empezó a levantar. Y entonces, pues, Dios me llevó a entrar al instituto. Y entonces fui partícipe de varios departamentos. Fui líder de Ujieres, fui líder de seguridad, fui también hasta vocalicé ancianitos, a los ancianitos de la iglesia, hice mi coro y presentábamos cantos en la iglesia, esos cantos bonitos que dice, tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar. Y ahí tenía todos mis ancianitos ahí, todos levantando la voz. Y no, era algo tan hermoso que llenaba mi vida, llenaba la vida de estos hermanitos, ancianitos, y llenaba también a la iglesia. Amén. Y entonces, a donde me ponían, yo trataba de hacerlo excelente siempre. Fui partícipe también en un ministerio de niños, se llamaba Creando Sonrisas. Llegamos a tener 700 niños. A ver, platíquenos más de 700 niños. Ese ministerio lo hicimos juntamente bueno, me invitaron a ese ministerio, porque yo era parte de la iglesia. Me invitó el pastor Ricardo Villasana. Y el pastor Víctor Villasana, que era el pastor principal, mi pastor también. Y entonces, pues, se dio el momento de crear era una visión de la iglesia, y se dio el momento de crear ese ministerio, de echarlo a andar. Y empezamos trabajando con niños, y empezó a aumentar la cantidad de niños. Y entonces yo por ahí, andando ahí en la segunda unidad Morelos, de aquí de Tultitlán, vi un camión grande de estos del ejército, pintado de verde y matriculado. Sí. Y entonces tenía el signo de pesos. Y entonces fui y le dije, ¿cuánto quiere por su camión? Para la obra. Y bueno, me dijeron el precio, y le dije, lo compro. Y lo compré y lo pintamos de amarillo. Wow. Y entonces yo hacía mis rutas. Yo llegué a meter 220 niños en ese camión. Wow. Teníamos yo daba dos vueltas. Una era en todo San Rafael y Granja San Pablo. La otra era en la segunda unidad Morelos, y llenaba el camión con 220 niños. Llegábamos con el camión. A mí algo que bueno, nunca había experimentado era trabajar con niños, pero de veras fue una pasión tremenda, un gozo tremendo, porque yo veía las paradas, veías así la bolita, así como cuando esperando
cuando esperan la pecera, ya ves que no hay peceras, que de repente hay unas bolitas. No, así era de niños y brincaban cuando nos veían llegar. Entonces, pues, los subíamos y ya llegaban a su reunión de Creando Sonrisas. Y era algo de veras impresionante. Llegamos a tener 700 niños. Mi esposa estuvo trabajando en el comedor, les dábamos de comer. También veíamos también por todas sus necesidades. Entonces era Creando Sonrisas AC, era una asociación civil también. Y gloria a Dios, en ese ministerio Dios nos dio mucho éxito porque los papás de los niños también al ver este ministerio se empezaron a convertir. Y llegamos a un momento en que en la iglesia no cabían las personas. O sea, era tan impresionante el hambre por Dios. Una obra muy grande. Sí, yo creo que era un avivamiento en ese momento, tremendo. Entonces trabajé en ese ministerio, mientras estudiaba el instituto también, me enamoré y estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de la palabra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estoy enamorado, amo a Dios con todo mi corazón. Y tengo una pasión grande por las misiones. Tengo una pasión grande por las almas. Entonces, pues empezamos a trabajar en el instituto. Yo estaba estudiando en el instituto, Joaquín, sí. Cuando nace en mí, porque uno de mis primos, yo soy del estado de Guerrero, y bueno, mis padres eran de allá, los dos. Mi madre era de un pueblo llamado El Pinzán, y mi padre era de un pueblo llamado La Cañada, en el municipio de Altamirano, rumbo a Altamirano. Altamirano, en Guerrero. Y entonces, pues, uno de mis primos entró conmigo, yo lo metí al instituto, yo le hablé de Cristo, él se convirtió, y entramos al instituto, y bueno, él me dijo, oye, primo, vamos a predicar allá a Guerrero. Y sí, nos íbamos cada semana. Nos íbamos, y yo no sé cómo nos alcanzaba el tiempo, pero era algo tan milagroso y poderoso, porque teníamos tiempo para todo. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, nos íbamos a predicar y nos metíamos hasta lo más profundo de la sierra a predicar a Cristo, y muchos se convertían, muchos orábamos por ellos por enfermedades, Dios los sanaba, había milagros, maravillas, y bueno, una vez recuerdo que nos dijeron de un endemoniado, a ver, que a él lo tomaba un espíritu, sí. Exactamente a las 5 de la tarde, diario, cada día, lo tomaba un espíritu como al Gadareno. Qué tremendo. Y este hombre andaba por el cerro, porque rodeaba un cerro rodeaba al pueblo. Y entonces andaba por el cerro y aullaba y hacía tantas cosas que a mucha gente le daba miedo, y otra gente lo querían ya lo matar. Tenían en la mira. ¿Sí? Y entonces nos dijeron, pues lo queremos, vamos a orar por él. Y entonces pues un día que lo agarramos en su casa, antes de las 5, antes que lo agarrara el demonio, antes de la hora lo agarramos nosotros. Y entonces que le echamos fuera el demonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí. Y que Dios lo hace libre. Y entonces empezamos a discipularlo. Él se llama Epifanio. Okay. Y empezamos a discipularlo. Y empezamos a orar por él, por su familia. Y entonces él se convirtió y tuvo un hambre de la palabra, y empezó a meterse con Dios. Y bueno, había una iglesia en otro pueblo que se llama Arroyo Grande. Y entonces nosotros hablamos con el pastor y le dijimos, mire, aquí está, él se convirtió a Cristo, usted sígale, nosotros no estamos toda la semana, pero usted puede ayudarlo a que él se levante. Y sí, y cada que íbamos nosotros, pues evangelizábamos. Y bueno, el día de hoy hay una iglesia en ese pueblo que se llama La Cañada, y el pastor es Epifanio. Amén. Y es una iglesia grande. Wow. Cuando escuchamos estos testimonios, si nuestro auditorio pudiera ver y sentir aquí la pasión con la que y el amor con la que nuestro pastor se expresa, es realmente la gloria de Dios. Amén. Precisamente es el objetivo que queremos dar a conocer a todos nuestros hermanos y a todas esas personas que viven en esas situaciones de desesperanza, en ese engaño, que ya no tienen
Así una es. esperanza, que han sido humanamente Sí. rebasados. Gloria a Dios, pastor, por su vida. No cabe duda que Dios, al cambiarle ese corazón de piedra y a ponerle un corazón, tenía Amén. un propósito muy grande en usted, y un gusto conocerlo, saludarlo y gozarnos con su testimonio. Tenemos un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso. Amén, así Gloria es, a sí, Dios. sí, la gloria es para Él y de veras que, pues yo creo que si nos pusiéramos a platicar de toda la trayectoria en Cristo que he tenido, yo creo que no acabaríamos en semanas. Yo creo que no. Porque de veras, cuando Dios hace cosas en nuestra vida, hace cosas maravillosas que de veras que las ha hecho desde que nos convertimos a Cristo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos testimonios poderosos de Dios. Y con tanto cuidado. Con Claro. tanto cuidado. Sí, que, sí, que sí. Dios va Y labrando amor, sí, nuestro camino. sí, Es sí. un Dios amoroso Amén. y maravilloso. Sí. Sí, pastor. Con respecto al carácter, era lo que estaba usted platicando, que cuando todavía se le salían las groserías, ¿eso fue lo más difícil? Sí, yo, pues sí, batallé mucho porque, pues siempre la Biblia dice claramente que el espíritu está en enemistad con la carne. Y hasta el día de hoy, pues yo creo que todos tenemos esas luchas ahorita. Y las vamos a seguir teniendo mientras estemos en esta envoltura de carne. Entonces, por eso es tan importante alimentar nuestro espíritu con la oración Amén. y con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros solo alimentamos nuestra carne, nuestras emociones, solamente las alimentamos, entonces van a tener dominio sobre nosotros. Lo que va a estar fuerte. Pero cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu con la oración y con la palabra de Dios y la ponemos en acción, entonces nosotros vamos a ser victoriosos sobre nuestra carne. Por eso el salmista en el Salmo 103 le dice, alma mía, fíjense, le habla a las emociones, le dice, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Y luego le dice a todo su ser, a su cuerpo, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Wow, gloria a Qué Dios. tremendo. Entonces, nosotros podemos ver en David, en ese momento, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que él tenía un espíritu fortalecido porque él se alimentaba siempre de la presencia de Dios. Él estaba siempre en la presencia, desde que él era un pastorcillo, él adoraba a Dios, allá donde estaba a solas, adoraba a Dios y Dios se le manifestaba y Dios lo escogió. Él le dijo a Samuel, yo ya me he provisto de un varón conforme a mi corazón. Y ese era David. Wow. Sí. Teníamos una entrevista elaborada, pero yo creo que el pastor es muy fácil Claro. hablar de su testimonio Sí. porque fluye solo, porque todo conforme íbamos a preguntarle, todo va fluyendo solito y nos da mucho gusto, pastor. Hermano Gloria a Alan, Dios. Justo eso, pastor. Teníamos un Sí. script precisamente, pero gracias a Dios usted va fluyendo. Y justo ya adelantamos unas preguntas. Damos gracias a Dios por eso. Yo le quiero preguntar, Paz, algo, porque yo también viví algo similar en el aspecto de mi papá, que era alcohólico. Gracias a Dios hizo el milagro ya. Gloria a Dios. Fue bastante Dios. duro para mí como hijo, ¿no? Con mi hermano, mi mamá, que siento que fue la más afectada. Pero ¿cómo vio usted ese cambio cuando usted recibió a Jesús en su esposa y sus hijos? Al ver que mi papá ya no toma, mi papá es de Jesús. ¿Cómo lo recibió? ¿O cómo lo percibió usted en ellos? Pues para mí fue algo tan glorioso y algo que bendijo mi vida tanto al ver a mis hijos también entregados a Dios también y sirviendo a Dios, porque pues ellos vieron el ejemplo. O sea, un hijo siempre va a hacer lo que ve hacer a su padre. Dice que Jesús mismo, él dijo, yo no hago mi voluntad, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Y ese es el patrón que Jesús nos enseñó. Nosotros no podemos esperar de nuestros hijos que sirvan a Dios o que lean la Biblia o que oren si nosotros como padres no lo hacemos. No dan un ejemplo. Sí. Entonces,
eso fue lo que impactó las vidas de mis hijos hasta yo creo que hasta el día de hoy, porque no es mi vida, es la vida de Cristo que ha fluido en mi vida. Claro. Y entonces todo eso les ha impactado. Porque una vez recuerdo que un profeta nos dijo a mi esposa y a mí, nos dijo, Dios los va a levantar grandemente. Todavía no teníamos la iglesia, todavía ya estábamos pastoreando, pero todavía no la iglesia no había crecido. Y nos dijo, recuerden algo, Dios los va a levantar, pero su familia es su primera iglesia. Wow. A ellos son a los que tienen que discipular, a ellos son a los que tienen que amar primero y levantarlos. Y entonces eso se nos quedó, a mi esposa, a mí se nos quedó grabado en el corazón. Y entonces siempre nos preocupamos por estar trabajando, yo trabajando con mi esposa y con mis hijos, siempre a través del ejemplo. Yo estoy abierto, siempre le he dicho a la iglesia, estoy abierto, pregúntenle a mis hijos, pregúntenle a mi esposa. Mi esposa de hecho se sienta siempre enfrente donde yo predico, en el altar, y yo les he dicho, pregúntenle a mi esposa. Luego me dicen, pastor, ¿y usted cómo es en su casa? Pregúntenle a mi esposa, porque ella les va a decir la verdad, Sí, claro. ella les va a decir cómo soy. Entonces, qué importante es que nuestro testimonio empiece en nuestra casa. Claro. Y empiece con nuestros hijos, que tu hijo pueda decir, yo quiero ser como mi papá. Gloria a Dios. Claro. Yo quiero servir a Dios como lo hace mi padre y mi madre. Así quiero servir a Dios. Qué importante es eso. Esto fue algo tremendo. Y tú me decías acerca de tu papá. Bueno, pues ustedes no eran cristianos. Ustedes, a lo mejor tu mamá se convirtió primero, luego tú. Pero estuvieron orando por él. Claro. Y Dios es fiel y justo. Y él hizo la obra. Yo recuerdo, yo estuve platicando con tu papá, con Ulises. Yo estoy platicando con él. Y varias veces estuve aconsejándolo. Y yo sé que Dios impactó su vida. Así. Y él ahora es un hombre que lo ves y nada que ver con el viejo hombre. Así es. Ahora es un hombre nuevo, nacido de nuevo y que ama a Amén. Dios con todo su corazón. Y regresando un poquito, quiero regresar un poco a lo del carácter, porque todavía no terminamos Sí, ese claro, tema. Claro. Sí batallé con el carácter, yo era muy agresivo. De hecho, yo yo decía que los golpes eran mi almuerzo. Entonces, caray. sí, yo creo que por semana yo tenía que golpear a 4 o 5 personas. O sea, era tremendo, la verdad. Sí, una- Y hay mucha gente que me conoció, muchísima gente. De hecho, aquí viene a la iglesia nuestra primera hija espiritual. Y ella nos conoció desde que me convertí. Pero me conoció y me conoció también Antes en el de- mundo. Ella era mi vecina, era mi vecina, sí, y esposa de mi mejor amigo, entre comillas, en el mundo, Ok. que éramos amigos de parranda. Gran- Entonces ella cuando nosotros los compadres. sí, éramos más que eso. Entonces, pues, nos decíamos hermanos, hermanos, y éramos la bolsa más rápida también para pagar. Claro. Entonces, claro. sí me costó mucho el carácter, porque, pues, de repente, esto es, el diablo siempre va a buscar tu pasado Sí. para poderte hacer caer. ¿Con qué movernos? ¿Con qué Entonces, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que le rinde su vida a Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador, debe de creer esta palabra. Claro. Que todos tus pecados han sido perdonados. Porque el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. El único que fue a la cruz del Calvario se llama Jesús. Él es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de todo el mundo. Entonces, Amén. cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, en ese momento Él borra todos nuestros pecados y es un nuevo comienzo en nuestra vida. Wow, gloria a Dios. Amén, Padre. Entonces, pues
debemos de vivir así. Y el diablo es el único que te va a recordar tu pasado. Dios no te recuerda tu pasado, porque Él ya lo olvidó. Claro. Si tú le dices a Dios, hey, perdóname, Señor, porque antes yo era así, Dios te va a decir, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Yo ya te perdoné. Entonces, el único que recuerda el pasado se llama Satanás. Entonces nosotros debemos de discernir. Y el que te va a traer también los deseos del mundo es Satanás, porque nunca te va a traer un deseo que no experimentaste, o un vicio que no experimentaste, o un placer que no experimentaste. Siempre te va a traer algo que tú experimentaste y que te gustó en el mundo. Algo que te mueve. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que siempre ese carácter siempre de agresivo, ese siempre venía a mí cuando me decía alguien, porque pues, el diablo utilizaba gente que pues me dijeran majaderías o me insultaran o se me pusieran y pues yo sí empecé, sí le batallé con eso un poco de tiempo, pero gracias a Dios por mis pastores, porque siempre estuvieron aconsejándome, no, y también reprendiéndome, no fue de que nada más puro, no, mira, no lo hagas, no. Me llamaba la atención fuerte y gracias a Dios porque a pesar de tener ese carácter, yo fui, Dios me dio esa sumisión a mis autoridades. Y entonces pues yo entendía y también el Espíritu Santo me daba ese entendimiento de decir, pues sí estás mal. Y yo decía, lo reconocía, decía, sí, perdóname, y me arrepentía. Y entonces batallé con el carácter, como toda persona, yo creo que todos tenemos un trasfondo de todas estas prácticas, de todas estas, de carácter, de todas las cosas que hacíamos, sí. Entonces, pues Dios trata siempre con la persona, siempre, porque Él nuestro carácter, él nos llama como somos, con ese carácter. Y yo creo que un cristiano sin carácter pues, claro, no sirve, la verdad. Okay. Nos llama con ese carácter, pero para transformarlo y hacerlo el carácter de Él en nosotros. Amén, gloria a Dios, pastor. Entonces, pues qué importante es tratar ese asunto. Yo creo que el tema del carácter tiene... Pues es muy amplio, sí. Pero sí en lo que respecta a mí, yo sí batallé. Gracias a Dios, a través de todo el caminar cristiano, Dios nos ha enseñado y ahora, pues, hemos, no digo al 100%, pero hemos sometido el carácter, pero, sí, ahora caminamos agradándole a Dios también, yo creo eso. Y pues esforzándonos también por agradar a Dios. Wow. Uh-huh. Precisamente este programa fue hecho para que pudiéramos ver, porque gracias a Dios en esta iglesia, déjenme platicarles que es muy gratificante y muy evidente el testimonio de nuestros pastores, de la familia Amén. Pastoral, de sus hijos, lo que estaba platicando el pastor, cómo se refleja en la familia. Amén. Entonces, con todo el liderazgo, es algo tan bonito ver su testimonio de vida, ver cómo trabajan, apasionados por Cristo, y es lo que queremos darles a conocer, ese testimonio de gente que viene de situaciones tremendas, de situaciones de vidas difíciles, de momentos duros, pero que nunca hemos perdido la esperanza en Cristo, porque nuestro Dios es grande, es transformador, nuestro Dios Amén. Nos llena todos esos vacíos que en el mundo tenemos y que solo Cristo puede Así llenar. Es. Llámese falta de amor paternal, falta de los padres, hay mucha gente falta de familia en Cristo, y aquí en la iglesia esa es la importancia de la vida cristiana. Cristo llena todo y suple todas esas necesidades y nos hace nuevas criaturas. Amén. Así es. Pastor, en estos momentos de su vida yo sé que hay grandes vivencias, grandes cosas que ha vivido a través de su vida cristiana, pruebas de fe. Pero en este momento, ¿en qué etapa espiritual está atravesando usted? ¿Cómo está con respecto a su ministerio en estos momentos, pastor? Pues mira, yo creo que todas los tiempos que hemos pasado por situaciones o por pruebas, yo le puedo llamar
también pruebas, porque Dios también permite Sí, permite claro. las pruebas en nuestra vida, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas. O sea, Dios las permite, ¿por qué? Porque Él quiere hacernos crecer siempre. Él quiere llevarnos a otro nivel, Wow. siempre en la unción. Entonces, por eso es que si nosotros no enfrentamos enfermedades, no enfrentamos luchas, no enfrentamos pruebas, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Claro. O sea, entonces Dios siempre permite las pruebas para que nosotros crezcamos en nuestra fe. De hecho, la palabra de Dios dice que Él nos da la prueba, pero también dice que juntamente con la prueba ya está la salida. Ya nos está mostrando la salida. Fíjate, esto a mí me impacta. ¿Por qué? Porque Dios es tan fiel y cuando entras en el momento de la prueba, la Biblia dice, ya está la salida. Y yo cuando he entrado en estos tiempos de prueba, yo sé que ya está la salida. Y yo le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este tiempo, con esta prueba o con esta lucha? ¿Qué me quieres enseñar? Yo quiero aprender. Y entonces, pues, es una manera de que la prueba se acorte. Claro. Y entonces, pues tú ahora sí que estás, estás humillado a Dios y Dios inmediatamente te enseña y te saca de la prueba. Wow. ¿Eh? Sí, porque es algo bien difícil de entender, ¿no? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué tengo una vida en Cristo? ¿Por qué Así es. voy a la iglesia, me congrego, leo la palabra? ¿Por qué me pasan estas cosas? No es difícil Sí, de sí. entender, pero cuando vemos la misma palabra de Dios entendemos, y si es Así cierto, es rápido el entendimiento y Dios Amén. Así termina es. esa prueba rápidamente. Así es. Algo que Sí. le quieras preguntar a nuestro Sí, pues pastor, bien, Alan, pues. algo que quieras complementar. Pues gracias a Dios por esto, porque podemos sentir cómo va fluyendo, gracias al Espíritu Amén. Santo, Gloria a esta Dios. plática. Y sí, creo lo que le están comentando. Hay un libro que yo estoy leyendo apenas que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así es. Precisamente cómo hace Dios cosas que uno se queda como, pero nuestra mente es muy chica a comparación de nuestro Dios todopoderoso, que es grande, es invencible, como lo mencionó ahorita, todopoderoso, Paz. Entonces yo quisiera preguntar lo siguiente, ¿no? Actualmente, pues, se está abriendo una misión Sí. y se van a abrir más, primero Dios. Sí. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo fue que Dios le habló para abrir estas misiones? Bueno, esto se dio desde hace años. Ya tiene, bueno, aproximadamente, estoy hablando de unos 8, 10 años atrás, más o menos, donde Dios me habló específicamente que yo no iba a estar pastoreando todo el tiempo la iglesia como pastor, sino que sí iba a ser soy el pastor principal, pero que Dios me dio un llamado a sembrar iglesias. Amén. O sea, el día de hoy yo he sembrado 2 iglesias en Oaxaca. Tengo ya que sembramos 2 y tenemos una en Aguacatlán. Fuerza Agape Oaxaca y Fuerza Agape Aguacatlán. Gracias a Dios. Y bueno, ayer, gracias a Dios, ayer fue el inicio, porque ustedes son testigos, también ustedes miraron que pues yo pasé la estafeta al Así pastor es. Josué y a la Claro. pastora Eloísa. Ellos son ahora los pastores locales del Centro Cristiano Fuerza Agape. Y mi esposa y yo, que somos los pastores principales, pues Dios nos movió ahora a las misiones. A otro nivel. Sí. Muy bien. Y bueno, porque yo siento que fue el tiempo de Dios y ardía en nuestros corazones. Porque sí hubo un momento, Joaquín y Alan, hubo un momento tremendo en mi vida, antes de que yo obedeciera al llamado. Hubo un momento en donde, después de la pandemia, vino desánimo. Vino como un momento donde el diablo quería robar la visión y el llamado de mi vida. Entonces yo dije, pues, yo creo que es el tiempo en que me jubile como pastor, ¿no? Que diga ya, hasta aquí. Entonces yo empecé a pensar, pensé en eso y dije, ¿pero qué voy a hacer después? Y entonces empezamos a orar a Dios y empezamos a clamar y Dios me dijo, vas a seguir adelante y vas a trabajar, yo te voy a dar nuevas fuerzas y tú vas a hacer
lo que yo me propuse en tu vida. Y sí, recordé el llamado, porque desde hace tiempo, cuando nos habló Dios a través de este profeta y nos dijo, ustedes van a sembrar iglesias. Y Fuerza Ágape va a ser un semillero, amén, no solamente al país, sino a las naciones. Amén. Entonces, pues ahorita yo siento que este año se cumplió el llamado. Este 2024 yo siento que es el año de la cosecha, de ganar muchas almas para Cristo. Y de hecho ayer viernes, abrimos la primera misión. Amén. Y tuvimos una respuesta poderosa, ¿eh? Estuvimos orando por las personas que asistieron y tuvimos conversiones. Amén. Ahí al empiezo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha llamado para empezar a compartir el evangelio, para orar por aquellos que necesitan. Si ustedes oyeran los testimonios, estuvieron 5 personas, 2 de ellas ya son cristianas, pero 3 de ellas recibieron a Jesucristo, amén, como su único y suficiente Salvador. Amén. Si ustedes hubieran escuchado el testimonio de estas personas, cómo es que ellos llegan a Cristo, como todos, ¿no? Llegamos con diferentes problemas y necesidades, situaciones, ¿sí? Si ustedes hubieran escuchado el testimonio de estas personas, se quedan, wow, también, o sea, la verdad es que vemos gente que sonríe en la calle, pero en su corazón están sufriendo tanto dolor y están tan lastimados. Y muchas veces sí, veíamos cuando llegamos a predicar ahí, todos sonrientes, ¿no? Y de repente, pum, ya cuando la palabra de Dios empezó a fluir ahí, empezó a tocar las vidas, pum, empezó a ver inmediatamente una confesión de la necesidad de sus corazones, de lo que estaban pasando, y empezamos a escuchar esta necesidad y empezamos a orar por ellos, y Dios empezó a traer libertad, empezó a traer perdón, empezó a levantarlos, y los rostros de ellos cambiaron inmediatamente, porque eso es lo que hace Dios. Sí. Así es. Nos cambia la cara, hermosea el nos rostro. cambia, dice que nos hermosea el rostro. Entonces, pues nosotros terminamos de las 7 de la noche que empezamos la misión. Terminamos a las 10:30 de la noche. Wow. Gracias a Dios. Y no se querían ir, ¿eh? Porque tú ves el hambre de las personas, el hambre por Dios. Cuando Dios los toca, porque empezamos a orar, Dios los tocó inmediatamente y empezamos a fluir en la palabra y empezamos a dejarlos hablar, a expresarse ellos, y nosotros empezamos a darles el consejo según la palabra de Dios, y ellos empezaron a ser más libres y iban sacando más y más, porque Dios los quería hacer más libres. Claro. Amén. Entonces, pues, estuvimos ahí gozosos. Y la verdad es que le damos gracias a Dios por este respaldo tan grande de su presencia en las misiones. Y pues estamos ahorita con la primera, el miércoles próximo vamos a abrir la segunda, y ya tenemos el lugar, va a ser aquí en Tlalnepantla. Amén. Vamos a abrir la segunda misión. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar trabajando y vamos a estar orando fuerte. mucho, Sí. Porque la obra de Dios sea grande. Amén. Pastor, ahorita mismo nos van a ver muchas personas que tienen necesidades, que tienen todos esos problemas, toda esa ausencia de Dios en su vida. Pastor, ¿cómo los invitamos a que formen parte de esta gran familia en Cristo alrededor del mundo, y más de que vengan a congregarse aquí a la iglesia Fuerza Ágape? Hágales la invitación, pastor. Bueno, pues mira, yo primero quiero decirles a quienes nos están escuchando y mirando ahorita a través de YouTube, yo quiero decirles que hay esperanza en Cristo. Amén. Quiero decirles que si ustedes han tenido algún problema, alguna circunstancia donde ustedes han creído que no hay solución, quiero decirles que solo en Cristo hay solución. Y que sí hay solución para ustedes, y sobre todo quiero decirles que Jesucristo les ama mucho y que Él les puede cambiar. Si me cambió a mí, cambió a Joaquín, cambió a Alan, y ha cambiado a mucha gente.
hemos sido testigos, yo les puedo decir, de miles de personas que Dios ha transformado, ha cambiado. Y si nosotros tomamos la decisión de decir, ya no quiero esta vida, yo quiero una vida nueva, porque solamente en Cristo está la vida nueva. Amén. Está el nacimiento nuevo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros tomamos esa decisión, Él nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Entonces Él ya no quiere que vivamos en sufrimiento, que vivamos sin esperanza, que vivamos oprimidos, que vivamos en tinieblas. Él no quiere que vivamos así. Él quiere traernos a la luz admirable. Y quiero decirte que no importa lo que estés, o sea, la magnitud del problema o el problema que estés pasando, Dios tiene una solución para tu vida y te ama. Amén. Y ¿qué te recomiendo? Que te acerques a una iglesia cristiana, que les pidas que oren por ti. Intégrate, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos si no es en Jesucristo. También Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, nadie te puede dar salvación si no es Jesucristo. Jesús. Solamente Él. Muchas personas confían en religiones, confían en hombres, confían en cosas. No es así. Solamente Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados y es el único que nos puede reconciliar con el Padre y puede traer el gozo, la paz y el amor a nuestra vida. Así es que yo te recomiendo que busques una iglesia cristiana. Si tú vives cerca de aquí, nosotros estamos instalados aquí en Prolongación, Oaxaca, y frente de las torres, a un lado de la base del 13 de junio, y nosotros te podemos ayudar, o tú puedes comunicarte también. Les vamos a dejar Sí. la dirección y el número, Claro. para que se comuniquen con Sí. nosotros. Los van a estar atendiendo, los van a estar asesorando y con toda necesidad. Y nosotros con todo gusto, nosotros de veras y con mucho gozo, nosotros queremos orar por ti, Claro que sí. queremos ayudarte, queremos también decirte que Dios tiene una palabra para ti, tiene un propósito de bendición Amén. para ti, para tu familia, para todos los que tú amas. Dios les ama también. Y queremos decirte que nosotros tenemos los brazos abiertos para ustedes y queremos ayudarles y orar por ustedes. Les amamos. Amén, Amén. paz. Bien, ya para estar finalizando, Sí. precisamente este programa se hizo para testificar. Yo recuerdo que hace, no sé, unas 3 semanas que tuvimos oración aquí en la iglesia, Sí. usted pasó diciendo, ¿alguien quiere testificar? Es muy importante que testifiquemos lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Amén. Y el hermano Joaquín me comentó, hay que hacer un programa así de testimonios. Entonces, ¿cómo se llama? Ya con muchas cosas uno puede buscar, indagar qué nombre poner al programa. Incluso, por ejemplo, yo tengo una aplicación que es de la inteligencia artificial. Ajá. Y nomás no me daba mi idea para ponerlo. Entonces yo sé que fue el Espíritu Santo quien Gloria a dijo, Dios, sí. testifica Sí, su sí. gloria. Amén. Y hasta me fijé antes de, no lo puse en la IA, que es la inteligencia artificial, y no lo había puesto. Entonces sé que el Espíritu Santo fue quien pues puso el nombre de este programa, y precisamente es para dar a conocer lo que Jesús hace en nuestras vidas. Amén. Y de hecho el testimonio dice la palabra de Dios que el testimonio es el que vence al diablo. Amén. Sí. Porque Apocalipsis capítulo 12 dice que hay 2 cosas que vencen a Satanás. Dice, ustedes le han vencido, dice, por la sangre del Cordero Jesús. y del testimonio. Amén. 2 cosas bien importantes, la sangre de Cristo, que fue rociada y es rociada sobre nuestras vidas, y el testimonio. Por eso es tan importante testificar las maravillas de Dios, porque cuando nosotros testificamos, otras personas se pueden identificar por y la pueden misma decir, pues yo estoy viviendo esto mismo, también, claro. y pueden saber que Dios tiene solución también, y que les Amén. puede ayudar, y que les puede cambiar, y que les puede dar una vida bendecida, una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Ujú. Amén. Bueno,
Muchas gracias, pastor. No quisiéramos terminar con terminar, esta claro. emisión. ¿A poco ya vamos a terminar? Pues ya estamos empezando. Sí, ¿verdad? Pero más adelante tendremos muchos más programas, Gloria a más Dios, sí. bendiciones, más testimonios a nuestro pastor en diferentes programas. Síganos de cerca. Este programa va a ser transmitido todos los lunes. Amén. Vamos Gloria a estar, Dios. transmitiendo testimonios de todos los pastores, de todo el grupo de Liderazgo. liderazgo y historias impactantes. Síganos de cerca, de verdad, inscríbanse al canal, aquí les vamos a dejar Amén. toda la información y y formen parte de esta gran comunidad cristiana, sobre todo un servidor, Joaquín Picasso, les agradece su preferencia. Y sí, mi nombre es Alan Rangel, nuestra iglesia es Centro Cristiano Fuerza Ágape, estamos en Tultitlán, Estado de México. Cualquier cosa nos pueden escribir al canal, al correo que les vamos a estar compartiendo, redes sociales, y que Dios los bendiga mucho. Solo en Jesús hay salvación. Amén. Muchas Gloria a gracias, Dios. pastor. Y pues también, gracias. Yo soy el pastor Adonías Hernández Figueroa, servidor, y estamos para servirles en todo momento. Que Amén. Dios les bendiga Muy bien. y les amamos. Muchas gracias, Muy bien. pastor. Dios le bendiga. Dios los bendiga, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.